La revelación milagrosa de Ismael, el hijo rechazado, quien escuchó la voz transformadora de Dios en el desierto de Berseba, en los días de los patriarcas, se encontraba Ismael, el hijo de Agar, preso de una angustia que calaba hasta sus huesos. Había sido desterrado junto a su madre por orden de Sara, la esposa de Abraham, quien había mirado con desprecio a la sierva y a su hijo. La intensa luz del sol golpeaba el suelo arenoso, mientras las sombras del desierto parecían cerrarse sobre su frágil corazón. Ismael, con su corta edad, sintió el peso del rechazo familiar y el eco de su soledad resonaba, inquieto, en sus pensamientos. Agar, agobiada por su propia angustia, había dejado a su hijo bajo la sombra de un arbusto seco y marchito. Con el odre vacío, su dolor toreaba el horizonte. Fue entonces que, levantando su rostro hacia el cielo, las lágrimas brotaron, confundiéndose con el polvo del camino. «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», clamó, su voz quebrantada persiguiendo un cielo que parecía indiferente. Las estrellas que antes fulguraban en sus sueños ahora se burlaban de su dolor. Pero en la vastedad del silencio, una voz divina rompió con su desesperación. «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». El mensaje era claro, como un rayo de luz en la noche más oscura. El ángel del Señor había descendido, ese mensajero de alabastro enviado para consolar a la madre y al hijo. Él será un gran pueblo. Su descendencia será numerosa. Agar, temblorosa, se sintió invadida por una nueva esperanza. Los ecos de su sufrimiento comenzaron a ahogarse en la certeza de que su hijo Ismael no era un desecho, sino parte del plan divino. El pozo de agua que brotó ante sus ojos claros demostró la fidelidad de un Dios que escucha incluso a aquellos que se sienten olvidados. Ismael, con sus labios agrietados, pudo beber, y su llanto se transformó en un canto de vida resonante en aquel desierto impasible. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. El eco de aquella voz celestial resonaría en la vida de Ismael, recordándole siempre que no estaba solo en su sufrimiento. Desde ese momento, el desierto se convirtió en espacio de transformación. La historia de Ismael no se detendrá aquí, pues su destino será entrelazado con el futuro de naciones. Pero la pregunta persiste, ¿cómo se desarrollará el plan divino para el hijo rechazado en un mundo que a menudo ignora a aquellos que claman, que viven en la marginalidad? La grandeza de su historia apenas inicia, y el camino que le depara el cielo se extiende como un laberinto ante sus pies, aguardando el momento en que la revelación plena de su propósito será revelado en su totalidad. Y aconteció que, mientras crecía Ismael en el desierto, la mano de Dios continuaba sobre él. Con cada día que pasaba, el joven se sentía más fuerte y más consciente del propósito que latía en su interior. Aunque veía la distancia de su familia paterna, nunca dejó de recordar su nombre, Abraham, el hombre de fe, el amigo de Dios. Ismael se convirtió en un niño hábil en el campo, aprendió a cazar y a cuidar de los rebaños. Su madre, Agar, veía cómo el espíritu de su hijo se elevaba, y en el fondo de su corazón, la maravillosa promesa resonaba como un canto eterno. Fue así que un día, mientras su madre llenaba el odres de agua, él le dijo: «Madre, sé que hay más en mí que lo que los ojos pueden ver. Dios ha hablado a mi corazón». Agar, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Así es, hijo mío. El Señor tiene grandes planes para ti, así como los tuvo para tu padre Abraham. Su promesa abarca a toda tu descendencia, y un día serás un padre de pueblos». Mientras Ismael y su madre vivían en el desierto, las tribus de la tierra, al escuchar rumores de la existencia de un gran pueblo, empezaron a temer y a respetar al joven que había sido tocado por la mano de Dios. La reputación de Ismael como guerrero y cazador se alzó, y su nombre empezó a ser mencionado en las fogatas de las tribus cercanas. Sin embargo, por cada alabanza que recibía, el eco del rechazo de su familia también lo seguía. Un día, mientras Ismael cazaba, se encontró en medio de un grupo de hombres armados. Eran guerreros de una tribu vecina, y su mirada estaba llena de desconfianza. El líder de los hombres, un hombre de gran estatura y voz grave, le dijo:
¿por qué vienes aquí, hijo de Agar? No eres bienvenido entre nosotros. Ismael, sintiendo la tensión en el aire, se mantuvo firme y respondió, he venido en paz. No deseo conflicto. Soy el hijo de Agar, pero también soy del Dios que ha escuchado mi llanto. No temáis, porque no soy un enemigo. El líder lo miró de arriba abajo, sorprendido por la audacia del joven. ¿Acaso crees que tus palabras y tu Dios te protegerán en esta tierra? La historia de tu madre no es la de la gloria. Eres un hijo de la deshonra. Las palabras del guerrero atravesaron el corazón de Ismael como una flecha. Sin embargo, en ese instante de dolor y deseo de venganza, recordó la voz que le había hablado en el desierto, no temas. La paz de Dios llenó su ser, y, en lugar de enfurecerse, levantó su rostro al cielo. Te digo, hombre de guerra, respondió Ismael con valentía, soy hijo de una promesa, y en mí se cumple la palabra de Dios. Mis días no son de destrucción, sino de vida. Él me guiará y prosperará mi camino. No soy un desecho, soy parte de su plan divino. Se produjo un silencio. La atmósfera pesada se disipó como humo en el viento, y los guerreros comenzaron a murmurar entre sí. La voz del líder resonó nuevamente, ¿realmente crees que serás un pueblo grande? La bendición de Abraham se extenderá a ti y a tu descendencia. Ismael, sintiendo la presión de su mirada, respondió con firmeza, yo sé que todo es posible con Dios. La promesa de Ibrahim no es solo para su hijo, sino también para mí. Algo grande está por venir, y mi historia está entrelazada con el destino de las naciones. Con esas palabras, un nuevo poder parecía emanar de Ismael, uno que no solo hablaba de su valor, sino que abría una puerta al futuro que aguardaba por revelarse. En ese momento, los guerreros lo miraron con respeto, y el líder, con una voz que temblaba, concluyó, el Dios de Ismael es un Dios poderoso. Desde aquel encuentro, la vida de Ismael comenzó a girar en una nueva dirección, y Dios, quien siempre ha oído el clamor de su pueblo, empezaba a tejer el hilo de su vida con el destino que juró en el cielo. Pero en los planes de Dios, aún había más por revelar, y el futuro del hijo rechazado estaba a punto de entrelazarse con el de otros hombres de fe. La pregunta que emergía en el aire era la siguiente, ¿cómo completaría Dios su obra en Ismael y qué otros caminos divinos abriría para la humanidad a través de él? Ismael continuó su vida en el desierto, rodeado de la vastedad que solo el Creador podía dar. Su corazón latía con propósitos que parecían florecer junto con las flores del desierto que una vez parecieron estériles. Los días pasaban, y aunque enfrentaba desafíos, su madre Agar le llenaba de esperanza, recordándole que todo lo que había vivido era parte del plan soberano de Dios. Un día, mientras Ismael pastoreaba sus ovejas en la ladera de una colina, se detuvo y miró hacia el horizonte. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de anaranjado. Un sentimiento profundo se asentó en su pecho, como si una voz suave le susurrara al oído. ¿Acaso no sabes que estás llamado a ser más de lo que eres hoy? Resonó en su corazón, como un eco divino. Mientras reflexionaba, vio a lo lejos lo que parecía ser una caravana de comerciantes. Su curiosidad se avivó, y con el corazón latiendo rápidamente, se acercó. Al acercarse, notó que las caravanas eran de ricas vestiduras y producciones abundantes. Ismael sintió la mirada de los viajeros, muchos de ellos sorprendidos de verlo en esas tierras. Una mujer de la caravana, con una mirada de sabiduría, se le acercó y le dijo, «Hijo del desierto, has sido preparado para un destino especial. Las tierras lejos de aquí te esperan». Intrigado, Ismael respondió, «¿Cómo sabes de mí y de mi linaje? Soy solo un hijo de Agar». La mujer sonrió con benevolencia. «No eres solo un hijo de Agar. Eres un hijo de la promesa. Tu historia va más allá de lo que has conocido. La mano del Señor está contigo, y la luz del Altísimo brilla a través de ti. No temas lo que está por venir, porque se acerca un tiempo que traerá aliento a muchos pueblos». Las palabras de la mujer resonaron en su ser como el canto de un ave que regresa al hogar. Ismael sintió que había algo más grande en juego. «¿Qué debo hacer?», preguntó, ansioso por comprender el camino que Dios había trazado para él. «Prepárate», le dijo la mujer. «El tiempo de la revelación está cerca. Debes estar listo para cruzar fronteras y llevar este mensaje a las naciones. De ti brotarán muchos, y entre ellos, habrá grandeza». Ismael apenas podía contener la emoción. La visión de su futuro era interminable, como el desierto ante sus ojos.
Se despidió de la mujer con un nuevo entendimiento. Regresó al lado de su madre, ansioso por compartir su hallazgo. «Madre, he escuchado palabras que me han llenado el alma. No soy solo hijo de Agar. Estoy llamado a algo más grande», exclamó Ismael. Agar, al escuchar el fervor en la voz de su hijo, le dijo: «Hijo, siempre supe que estaba en ti la chispa de un gran fuego. Dios tiene un propósito que en este tiempo está siendo revelado». Y así, día tras día, el joven sabio se preparó, orando y buscando la dirección divina. Su vida se tornó un reflejo de la obra del Espíritu, y su relación con Dios se profundizaba. El eco de las palabras que había escuchado lo guiaba a cada paso, y su corazón era un hogar de fe. Sin embargo, en el fondo de su alma, una inquietud crecía. La palabra de la mujer lo había marcado, la revelación tenía que venir, pero ¿cuál era el próximo paso? ¿Qué tan pronto se cumpliría la promesa que parecía cercana pero restaba aún en el misterio? Mientras el sol se ocultaba nuevamente en el horizonte, Ismael elevó su mirada al cielo estrellado, sintiendo que se acercaba un giro en su camino. La voz de Dios sobre él continuaba siendo un faro de esperanza. Sin embargo, un oscuro presagio se cernía sobre la historia, y una sombra de antiguos conflictos comenzaba a asomarse. La revelación sobre el destino divino de Ismael estaba a punto de manifestarse, y con ella, el inicio de una conexión inesperada que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de las naciones. Así, en el susurro del viento en el desierto, se oía una última pregunta que invitaba a la fe: ¿cómo establecerá Dios su reino a través de aquellos a quienes ha elegido, y qué inesperados caminos abrirá para que la humanidad se encuentre nuevamente con el Creador? La noche se adensó en el desierto. Las estrellas brillaban intensamente, y el aire fresco traía consigo el eco de las antiguas promesas. Ismael, aún deleitado por la revelación de la mujer de la caravana, se retiró a un lugar solitario. Allí, comenzó a clamar al Señor con fervor, buscando más entendimiento sobre su llamado. «Señor, ¿cuál es tu propósito grande para mí? Muéstrame el camino que debo seguir», imploraba con cada latido de su pecho. Mientras se postraba sobre la arena, el viento parecía llevar sus palabras hacia el cielo. De repente, un profundo silencio se apoderó del aire. Ismael sintió como si la propia creación contuviese el aliento. En ese instante, una voz profunda y resonante le habló: «Ismael, mi hijo, he escuchado tu clamor y he venido a revelarte los secretos que están ocultos en mi corazón». Sobrecogido, Ismael levantó su cabeza. «¿Quién eres, Señor? ¿Cómo puedo estar seguro de tu palabra? Soy el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, y estoy contigo. Miraré a través de generaciones, y se agitarán los cimientos de tu linaje. Tu destino será grandioso, y de ti nacerán naciones. Desde tu llamamiento, los pueblos serán bendecidos». Las palabras del Señor lo envolvieron como un manto, llenándolo de una santa confianza. Pensando en su historia, habló de nuevo. «Señor, ¿pero cómo puede ser este llamado si soy hijo de la sierva? Soy solo un viajero en la tierra. Tu historia no se mide por tu origen, sino por lo que yo he diseñado para ti. La promesa está sobre ti porque he hecho un pacto. Aunque el mundo te llame rechazado, en mi reino eres elegido», respondió la voz. A medida que la hora avanzaba, las palabras de Dios se grabaron en su alma. «Levántate, Ismael. Ve a la tierra que se te mostrará. Porque he establecido un acuerdo con tu linaje, y lo que te espera es más grande que las arenas del desierto. La grandeza de mi propósito se revelará, y los hombres verán mi gloria a través de ti». Los ojos de Ismael brillaron con una nueva luz. «¿Qué haré, Señor? ¿Cómo empezará esta senda que me has prometido?» El viento sopló con fuerza, trayendo consigo la respuesta: «Primero, has de encontrar a tu hermano, el hijo de Sara. En él encontrarás el complemento de tu destino. A través de los vínculos divinos, mi gloria se manifestará en la humanidad». Por un momento, Ismael sintió como si una gran responsabilidad cayera sobre sus hombros, y también una ligadura de amor. «Yo iré, Señor. Buscaré a mi hermano y juntos cumpliremos tu voluntad». Antes de que la voz se desvaneciera, una última revelación llenó la oscuridad de aquella noche. «Ten fe, Ismael. La enemistad será parte del camino, pero yo pelearé por ti. Lucharé contra el resplandor de la división con mi luz. Escucha el clamor de las naciones, porque en ti se despierta un derramamiento de vida.
Ismael se levantó, sintiéndose transformado y renovado ante la enormidad del propósito divino. En su corazón ardía un deseo de obediencia y una urgencia por avanzar. Sabía que la misión que se le había encomendado no solo cambiaría su vida, sino que también impactaría a generaciones venideras. Mientras el amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, Ismael entendió que lo que estaba por venir era un llamado a desafíos inimaginables, pero también a una revelación de la soberanía de Dios que nunca había imaginado. Estaba en camino a ser un instrumento en las manos del Creador, y no solo un actor en su historia, sino un protagonista de la esperanza. Así, la promesa de Dios se tejía en un nuevo giro de la narrativa divina. Ante Ismael se abría un lienzo de posibilidades, y el sendero comenzaba a desenredarse, marcando su vida con el eco de la obediencia. A medida que él se preparaba para su viaje, una sombra lejana se cernía, y en el misterio de su llamada, resonaba una pregunta: ¿sería capaz de enfrentar el desafío que traería consigo el destino de ser el hijo del pacto en medio de conflictos ancestrales? La respuesta estaba en el horizonte. Ismael partió al alba, sintiendo la calidez del nuevo día envolverlo. Su corazón palpitaba con cada paso, y el viento del desierto susurraba promesas a su alrededor. Se dirigió hacia la vasta extensión de arena, donde comprendía que había más que simples llanuras desoladas, había un futuro que le aguardaba. La voz del Señor retumbaba en su mente: en ti nacerán naciones. Cada paso que daba resonaba con la urgencia del propósito divino, y una pregunta lo atormentaba. ¿Dónde se encontraría con su hermano, el hijo de Sara? Las antiguas historias hablaban de su padre Abraham y las tierras que le fueron prometidas. Sin embargo, el camino se sentía incierto, como si los caminos de arena se desvanecieran detrás de él. Mientras caminaba, la brisa trajo un aroma de especias y lejanía. Ismael se encontró a las afueras de una ciudad bulliciosa llamada Gerar. La gente iba y venía, buscando mercancías, mientras la risa y el murmullo vibraban en el aire. Con cautela, se adentró en el bullicio. Al observar a su alrededor, vio un grupo de hombres que discutían animadamente cerca de una fuente. No podía evitar sentir el ardor del destino cimentado en su ser. «Has de encontrar a tu hermano», había dicho la voz. Así que, lleno de valor, se acercó a los hombres. Su mirada se posó en uno de ellos, un hombre de rostro fuerte y porte decidido que parecía comunicar autoridad. No era otro que Abdiel, el siervo favorito de Abraham. «¿Has visto al hijo de Sara?», preguntó Ismael, con una voz que contenía la incertidumbre y la esperanza. Abdiel lo miró con suspicacia, pero un destello de reconocimiento iluminó su rostro. «¿Eres tú, el hijo de Agar?» «Soy Ismael», afirmó, sintiendo una mezcla de alegría y temor. «Tu madre ha hablado de ti. Está aquí, en la casa de nuestro Señor, esperando». Abdiel se volvió, indicándole seguirlo. El corazón de Ismael latía con fuerza. Había llegado el momento tan esperado. Mientras cruzaban el umbral, una tensión palpable se sintió en el aire. La casa era un refugio de calidez y cercanía, en contraste con la cruda vastedad del desierto. Y allí, en el corazón de este hogar, se encontraba Sara. A medida que sus miradas se encontraron, un torrente de emociones desbordó el espacio. Ismael vio la sorpresa en sus ojos, pero también había algo más, un anhelo silencioso por la conexión familiar. «Mi hijo», susurró Sara, acercándose con manos temblorosas. «He esperado este encuentro». Las palabras de una madre traen consigo la fragancia del perdón y la desesperación. «He venido, madre. He escuchado la voz del Dios de mi padre. Me envió a buscar a mi hermano». Sara, con el peso de la historia sobre sus hombros, soltó una lágrima. «Él ya sabe de ti. Su nombre es Isaac, y tú, Ismael, eres parte de la promesa. Pero nuestra historia no es sencilla. Las divisiones han marcado a nuestra familia». Ismael sintió una mezcla de esperanza y desasosiego. «Pero Dios ha prometido que mi linaje también será grande. La voz me lo ha asegurado». Esa revelación hizo eco en la habitación, y un silencio reverente llenó el aire. Sara asintió lentamente, sentando las bases de un diálogo que había esperado durante años. «No todos en la casa de Abraham verán con buenos ojos tu llegada. Sin embargo, debes estar preparado. La gracia de Dios sobre ti atraerá tanto aceptación como oposición», advirtió ella. Ismael sintió el peso de las palabras. La enemistad era inminente, pero su espíritu ardía con una nueva determinación.
Antes de salir, Sara le entregó un pequeño regalo, un collar de piedras preciosas que pertenecía a Abraham. Que esto te guíe en el camino y te recuerde que siempre serás mi hijo. Ismael se aferró al collar con manos temblorosas, sabiendo que portaría no solo un símbolo de su linaje, sino también la misión que lo aguardaba. Así, al acercarse el ocaso, mientras el sol se escondía detrás de las colinas doradas, Ismael se sintió renovado, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. Estaba en la encrucijada de un origen y un destino, listo para enfrentarla adversidad que se presentaría ante él. Fue entonces cuando una voz resonó en su interior, instándolo a ir más allá de los límites de su entendimiento. Escucha y sigue el llamado, Ismael. El plan que tengo para ti se revelará en medio de la tensión y la prueba. Las naciones esperan la luz que tú traerás. Este eco lo llenó de un fervor divino y una expectativa inquebrantable. En la distancia, el horizonte prometía aún más misterio y revelación. ¿Qué revelaciones aguardaban en el camino, y qué adversidades habrían de enfrentar juntos? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y las naciones, como sistemas estelares, comenzaban a alinearse bajo la promesa de un destino transformador. Al amanecer siguiente, un silencio profundo reinaba sobre Gerar, como si la voz del Creador se hubiera hecho eco en cada rincón de la tierra. Ismael, aún en la penumbra de la habitación donde había encontrado a su madre, despertó con el peso de la noche anterior en su corazón. La promesa de Dios parecía pulsar en sus venas, llamándolo hacia adelante. Con el collar de piedras preciosas Peri muchas veces en su mano, se levantó y se dispuso a salir. En la quietud matutina, se dirigió a los campos externos de la ciudad. El viento soplaba con una suavidad casi divina, trayendo consigo aromas de albahaca y mirra. Era un día santo, lleno de posibilidades, y su espíritu se emocionaba ante la idea de encontrar a Isaac, su hermano. Pero el camino hacia su hermano, tal como lo había mencionado Sara, tendría sus obstáculos. En su mente resonaba la advertencia de su madre sobre la opinión de Abraham y sus siervos: no todos recibirían a Ismael con los brazos abiertos. La sombra de la enemistad se cernía sobre él, y la ansiedad arrugaba su frente. Dios, dame fuerza, murmuró mientras se acercaba al encuentro. Cuando llegó al sendero que conducía a la casa de Abraham, sintió un palpitar en su pecho, como si la tierra misma lo llamara hacia un destino inminente. A lo lejos, vislumbró la figura de un niño que corría y, al acercarse, sus ojos se abrieron con sorpresa. Era Isaac. El pequeño, con su cabello dorado resplandeciente al sol, lo miró con curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó el niño con inocencia, sin comprender aún la magnitud de la historia que se entrelazaba con su vida. Soy tu hermano, Ismael, respondió con una voz temblorosa, el eco del amor fraternal brotando de su interior. El tiempo se detuvo por un momento, ambos niños se quedaron quietos, apreciando la conexión que los unía. Isaac, con su corazón puro, sonrió. ¿Nos divertiremos juntos? La sencillez de su pregunta tocó el corazón de Ismael, quien anhelaba no solo la aceptación, sino una hermandad verdadera. Pero justo cuando la promesa de un vínculo inquebrantable parecía surgir, la figura de un hombre mayor apareció en el horizonte. Era Abraham, quien había sido testigo de la reacción entre sus dos hijos. Su rostro reflejaba una mezcla de alegría y confusión, y, tras unos momentos, se acercó con paso firme. Ismael, hijo de Agar, comenzó, con la voz grave que resonaba con autoridad. ¿Qué traes contigo? Vengo para ser parte de la promesa, padre, afirmó Ismael, sintiendo un ardor dentro de él. He escuchado la voz de Dios. Estoy aquí para buscar mi lugar en la historia familiar. Abraham frunció el ceño, un susurro de duda cruzando su mirada. La promesa como la conocemos se ha reservado para Isaac. No obstante, el Señor me susurra que tú también eres parte de su plan. Esa afirmación hizo eco en el corazón de Ismael, despertando en él un fervor de esperanza y determinación. Lo sé, padre. Debo cumplir mi propósito. Las naciones dependen de ello. Durante el encuentro, se sintió la tensión que crecía entre ellos como una cuerda al borde de romperse. Ismael comprendió que el camino hacia la aceptación no era recto, sino lleno de espinas e incertidumbres. Dame la oportunidad de demostrar que también soy un hijo de esta promesa, exclamó fervientemente, su desafío resonando con el peso de siglos de historia. Si el Señor lo ha decretado, entonces así será, respondió Abraham, pero con un tono que dejaba claro que el camino estaba lleno de pruebas.
Las palabras de su padre, aunque tristes, llevaban la carga de un doble legado. Mientras tanto, los cielos se oscurecieron repentinamente, como si el mismo firmamento registrara el conflicto de los espíritus. Ismael levantó la cabeza, sintiendo la presencia de lo divino. La voz de Dios resonó una vez más dentro de él: no temas, Ismael. La promesa se manifestará en la alabanza de tu vida. Con esa revelación en su corazón y la convicción que le infundía el propósito, Ismael entendió que su verdadera travesía apenas comenzaba. Recepciona lo que te envío, porque el tiempo es este. Las naciones te verán y recordarán mi pacto en el día de su liberación. Los caminos se están formando, sigue mi dirección. Mientras la luz comenzaba a filtrarse nuevamente entre las nubes, Ismael se sintió invadido por un nuevo sentido de misión. Había mucho más por venir, y la armonía del cielo aseguraba que lo divino comandaría su viaje, incluso en medio de la tribulación. Y así, cuando Ismael comenzó a caminar de regreso, el horizonte prometía revelaciones aún más profundas sobre el plan soberano de Dios que se desvelaría no solo para él, sino para todas las naciones. ¿Sería su voz la que unificaría las corrientes de su linaje, o habría más giros en el camino antes de que el verdadero propósito de su existencia cobrara forma? La historia aún no había terminado. A medida que el sol ascendía en el cielo, llenando el horizonte de luz dorada, Ismael se sintió impulsado hacia adelante. La promesa que había resonado en su corazón se manifestaba en cada paso, guiando su camino y alimentando su alma. Sin embargo, a medida que se acercaba a la casa de Abraham, el eco de la duda aún reverberaba en su mente. ¿Qué será del futuro que Dios ha hablado? ¿Cómo responderá mi padre a mi petición?, se preguntaba. Al llegar al umbral de la casa, Ismael se detuvo, sintiendo una corriente de nerviosismo correr a través de él. La casa parecía más grande que nunca, como un símbolo del legado que estaba destinado a cumplir. Isaac, sintiendo la tensión que envolvía la atmósfera, miró a su hermano con ojos llenos de curiosidad y deseo de jugar, pero también con una percepción de las profundidades emocionales que lo rodeaban. ¿Te sientes bien, hermano?, preguntó Isaac, entrelazando sus pequeños dedos en los de Ismael, como si deseara aliviar la carga que el mayor llevaba. Estoy bien. Solo, necesito hablar con nuestro padre, respondió Ismael, sintiendo la calidez de la inocencia de Isaac como un bálsamo para su incertidumbre. Al entrar, Abraham lo esperaba, con su mirada fiera pero comprensiva. ¿Has regresado, Ismael? ¿Qué deseas del anciano? La voz de Abraham llevaba el peso de todas las promesas y decisiones pasadas, reflejando la historia del pueblo que había sido elegido. Padre, he venido a reclamar el lugar que me corresponde en la promesa del Altísimo. No quiero ser solo el hijo de la sierva, sino también un hijo del pacto, declaró Ismael con firmeza, sintiendo que un ardor divino encendía su interior. Abraham, que conocía el dolor de la separación y el costo de los sacrificios realizados por la obediencia, lo miró detenidamente. Hijo mío, la promesa ha estado atada a Isaac, y su madre, Sara, teme por su lugar. La incertidumbre que pesa sobre nuestras cabezas es grande, pero el Dios que hizo el pacto no es hombre para mentir. Las palabras de Abraham golpearon a Ismael como olas contra un faro en una tormenta. Aunque la incertidumbre lo envolvía, una parte de él sabía que ese encuentro no era solo un diálogo familiar, sino una confrontación con el destino. Padre, escúchame. El Señor ha despertado en mí una certeza. Su propósito es más grande que nuestras preocupaciones humanas. Las naciones me verán, y su gloria será conocida a través de lo que yo haré, exclamó Ismael, sintiendo una chispa de audacia. Abraham se sintió conmovido. Hay un rey en la fe que desafía las sombras de la duda. Si es así, que se haga conforme a la voluntad del Señor. El pacto es siempre un camino mediante pruebas, pero si el Creador te ha llamado, entonces avanza. Sin embargo, en lo profundo de la casa, el aire se tornó pesado. Una voz potente resonó, no de Abraham, sino del interior del hogar. ¿Por qué buscan dividir lo que Dios ha unido? Era Sara, quien observaba desde la entrada, su figura delineada por el umbral de luz. Tu madre puede ser una sierva, pero mi hijo no será tratado como uno. Ismael deberá respirar su promesa con la asignación que le corresponde. El silencio se apoderó del momento, cada palabra en el aire vibraba con la presencia de lo divino. Ismael sintió el peso de la historia, lo que había sido y lo que podría ser. Las miradas se cruzaron y, por un momento, el tiempo se detuvo, lleno de tensión y expectación.
De repente, un susurro suave y poderoso se escuchó, colmando el ambiente, y aquí, el tiempo ha llegado. Las puertas se abrirán. Todo lo que está oculto será revelado. Los hijos de la promesa caminarán juntos y verán la gloria de Jehová, porque su pacto permanecerá, aunque los hombres titubeen. Ismael sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabía que algo excepcional estaba a punto de suceder. La revelación del plan divino colisionaba con sus corazones, apremiándole a un camino que ya no podía ser ignorado. Con esa declaración resonando en lo profundo de su ser, aceptó que enfrentaría no solo su destino, sino también el destino de todo un linaje que comenzaba a entrelazarse con la gloria de Dios. La historia apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué significaría realmente ser parte del legado, y cómo se escribirían los capítulos que sucederían a este encuentro? Así, mientras la luz del día se filtraba por las rendijas de la casa, una certeza persiste en el aire: el plano soberano de Dios tomaría su forma, y cada uno de los que se alineara con su propósito sería parte de una historia más grande de redención. La travesía de Ismael apenas estaba por comenzar, y con cada paso se acercaba a la revelación final del futuro que Dios había preparado para él. Ismael se sintió sacudido por el eco del susurro divino, una turbulencia que no solo le llegó al corazón, sino que lo envolvía en una nube de expectación y desafío. El silencio que seguía a las palabras de Sara mantenía una tensión palpable. La mirada de Abraham se tornó más intensa, como buscando cada fragmento de entendimiento en el rostro de su hijo. ¿Qué será esto, Sara? Abraham preguntó, su voz resonando con autoridad y amor, como un faro en medio de la tempestad. Este es un momento que atañe a nuestros hijos y a la promesa hecha por el Señor. Ismael, sintiendo el fervor del momento, dio un paso hacia adelante. Madre, no busco despojar a Isaac de su lugar. Reconozco que Dios ha elegido su linaje para grandes cosas. Pero mis pasos también deben avanzar en la luz de la revelación que he recibido. Si el Señor me ha llamado, no puedo ignorar la voz que me guía. Sara lo miró con una mezcla de incredulidad y temor, su corazón latiendo con la preocupación por el futuro de su hijo. La tensión acumulada parecía estar a punto de estallar, cada mirada cargada de emociones y cada palabra un hilo delicado que mantenía unido el aliento de la promesa. Entonces, el cielo pareció abrirse en el hogar, y una luz brillante comenzó a llenar la habitación, desbordando de la presencia del Altísimo. Un mensaje resonó entre ellos, colmando el aire de poder: yo soy el Señor, Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto las lágrimas de los que han sido despreciados y escuchado los anhelos de los que buscan mi verdad. La tierra será llena de mi gloria, aún a través de aquellos que sienten que caminan en la sombra. El temor y la maravilla se apoderaron de los corazones presentes. Ismael sintió un nuevo ardor en su pecho. Las palabras divinas nacían en él como una sinfonía poderosa, y la esperanza se entrelazaba con la promesa de Dios. Señor, si tú me has llamado, entonces yo estaré listo. Muéstrame el camino y saldremos juntos como tus siervos. Sara, sintiendo el peso de la gloria divina, bajó la mirada. Las palabras del Altísimo no solo la confrontaban, sino que la desnudaban ante la verdad de su deseo por controlar el futuro de sus hijos. ¿Cómo podré confiar, Señor, en que todo lo que has prometido se cumplirá a través de esta unión? Su voz temblaba en la fragilidad de su fe. Porque el pacto es mi promesa, resonó una vez más la voz divina. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no regresarán vacías. De ti se levantarán naciones, y la estirpe de Ismael será un pueblo grande, porque también él es hijo de la promesa. La revelación se asentó en el alma de todos, un mensaje de esperanza que reclamaba su lugar. Ismael miró a Isaac, su hermano, y vio en sus ojos una luz que reflejaba lo mismo que sentía en su propio ser, un llamado a la unidad. Isaac, dijo con voz firme, ven, caminemos juntos. Sin importar cómo se vean nuestros destinos, juntos seremos parte del propósito de Dios. Las manos de los dos hermanos se unieron, y en ese acto de unión, el cielo parece sonreír sobre ellos. Se vislumbraba un camino por delante, uno que abarcaba más que el espacio entre ellos, era la senda de la redención donde ambos cumplirían el llamado de su padre, Abraham. Mientras se preparaban para salir, sintieron un viento suave que soplaba por la entrada, trayendo consigo susurros de promesa. Preparad vuestras almas y caminad en fe, porque aún hay más por venir. La historia de la humanidad está en el horizonte, y Dios ha decidido encontrarse con su creación en el camino de la obediencia. Con la mirada hacia el futuro, el plan soberano de Dios comenzaba a establecerse.
Ismael sintió en lo profundo de su ser que la travesía que estaban por emprender sería un testimonio de la gloria de Jehová, revelando a través de los siglos cómo Dios cumple su pacto más allá de toda aparente división. El viaje apenas comenzaba, y en el anhelo de cruzar el umbral de lo desconocido, la promesa secreta sobre la gran nación que nacería de Ismael comenzaba a tejerse. En el tejido de la historia. Las páginas de la revelación divina estaban listas para ser escritas, y cada paso que dieran les acercaría a la manifestación del plan eterno de Dios. Ismael e Isaac se adentraron en el desierto, envueltos en un aire de expectación y reverencia. Las dunas bañadas por el sol parecían danzar ante sus ojos, sus formas cambiantes recordándoles la naturaleza de la vida y el propósito divino que se desplegaba ante ellos. Con cada paso que daban, la promesa resonaba en sus corazones, como un eco de lo que vendría. Isaac, comenzó Ismael, su voz tensa pero firme, no hemos caminado juntos hasta este momento. Pero nuestros destinos están entrelazados en la historia que el Señor ha determinado. Debemos ser fieles a nuestra llamada. Isaac, contemplando el paisaje árido, asintió con determinación. He sentido la unción en ti, hermano. La promesa del Señor no es limitante, sino liberadora. Juntos, podemos ser instrumentos de su gloria, cada uno con un papel en el plan divino. Al avanzar, se detuvieron al llegar a un manantial de agua, un oasis en medio de la desolación. Parece que la providencia divina había preparado este lugar para refrescarlos. Cuando el agua brotó, era como si cada gota cantara la fidelidad de Dios, recordándoles que Él siempre proveerá lo que se necesita. Mientras se hidrataban, una sombra oscura se deslizó sobre ellos, un presagio de la adversidad que no tardaría en aparecer. Había en el aire una sensación de lucha espiritual, como si el desierto mismo temblara ante el poder del Altísimo evocándose en su misión. ¿Sientes eso?, preguntó Ismael, su expresión seria. Hay una batalla que se libra más allá de nuestro entendimiento. El enemigo no estará satisfecho con ver unidos al Hijo de la promesa y al Hijo del pacto. Debemos estar alerta, respondió Isaac, sintiéndose fortalecido por la presencia de su hermano. El Espíritu del Señor está con nosotros y no hemos de temer. Y así, oraron juntos, llenos de fervor, buscando la dirección divina mientras el viento arrastraba sus palabras hacia el cielo. Pero no estaban solos en su jornada. Desde la lejanía, un grupo de líderes de naciones vecinas había escuchado los rumores sobre la revelación en la morada de Abraham. Temerosos y curiosos, se acercaron al manantial, atraídos por la noticia de dos jóvenes cuyo linaje podría alterar el curso de la historia. Cuando llegaron, sus miradas eran de desconfianza y juicio. ¿Quiénes son ustedes para llenar el viento con la voz de promesas y pactos? ¿Acaso son verdaderamente hijos de Abraham? Uno de ellos gritó, poniendo en duda su identidad y su propósito. Ismael, sintiendo el ardor de la valentía, alzó la vista. Yo soy Ismael, hijo de la servidora de Abraham, sí, pero también soy hijo del pacto divino. No debe temerse a lo que no se comprende. La verdadera fortaleza no proviene de la sangre, sino de la obediencia a la voluntad del Señor. Los hombres, confundidos y tomados por la indagación, murmuraron entre ellos, e Ismael sintió el peso de su historia sobre sus hombros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, resonó en su corazón, y se abrió a la posibilidad de que esta multitud no era un obstáculo, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Mientras el diálogo se intensificaba y la tensión aumentaba, una nube oscura pareció desprenderse del cielo, cubriendo el sol. Un murmullo de voz resonó por encima de ellos, sí, el tiempo de revelación ha llegado. Escuchen, oh naciones, porque el Dios de Ismael y de Isaac tiene un mensaje para vosotros. Aquellos que son llamados desde la desolación hallarán vida, y el espíritu de unidad será el lazo que atará a los pueblos. Las palabras resonaron y los corazones comenzaron a temblar ante el poder del Altísimo. Con esta unión y la fe renovada, las puertas se abrirían, y el futuro comenzaba a manifestarse de maneras que ningún ser humano había imaginado. Mientras la niebla de incertidumbre se despejaba y la promesa del Señor comenzaba a entrelazarse con el destino de las naciones, una pregunta retumbaba en el aire: ¿qué habrá de surgir de esta unión, y cómo cambiará el propósito de Dios en la historia de la humanidad? Con el cielo aún cubierto por nubes amenazadoras, Ismael e Isaac se encontraban en medio del manantial, la tensión palpable en el aire. Ante ellos, los hombres de las naciones vecinas se mantenían firmes, desafiantes. Habían venido a cuestionar el valor de la promesa, el origen del llamado, y la legitimidad de lo que les estaba siendo presentado. ¿Qué se les ha prometido?,
preguntó uno de los guerreros, su voz profunda resonando con la duda y la sospecha. ¿Acaso el Dios de su padre no ha establecido un linaje único? ¿Cómo pueden ustedes tener parte en lo que él ha declarado para Isaac? Ismael, sintiendo la furia y el fuego de la verdad, miró a su hermano y luego a la multitud. La promesa no es limitada por la percepción de los hombres, sino que brota de la soberanía de Dios. Él ha prometido bendecir a ambos, a mí, el hijo de la sierva, y a Isaac, el hijo de la mujer libre. Seremos un puente, y no una división entre nuestros pueblos. Isaac, a su lado, asintió con fervor, sintiendo que el peso de su herencia era compartido y reforzado por la unidad de su voz. Hay un propósito divino en este encuentro. Quizás nunca entendamos por completo el plan de Dios, pero sabemos que en él hay espacio para todos, incluso para aquellos que han estado en la sombra. Al escuchar sus palabras, como un susurro de esperanza en medio de la adversidad, la multitud comenzó a murmurar entre ellos. La revelación de Dios resonaba en el aire, un eco que recordaba que no habíamos venido a dividir, sino a unir a las naciones bajo un mismo propósito, la glorificación del Creador. De repente, una de las figuras destacadas, un anciano con ojos llenos de sabiduría, se adelantó. ¿Y si el Dios verdadero se está revelando en este tiempo? Nosotros, rodeados de nuestras distracciones y temores, ¿no podemos cerrar nuestros corazones a lo que se nos ha dicho? La historia nos ha enseñado a temer al otro, pero es momento de abrir nuestras manos y corazones a la promesa. Ismael, sintiéndose impulsado por la inesperada intervención, habló nuevamente con firmeza. La historia no define nuestro futuro. Es la revelación de Dios lo que forjará nuestros caminos. Él ha prometido que nacerán grandes naciones de mi linaje, y yo caminaré ese camino en obediencia. ¿Quién se unirá a nosotros en esta verdad? Con cada palabra, el ambiente palpabilizaba un cambio. Las miradas de los guerreros comenzaron a suavizarse. La firmeza de Ismael y la inocente fe de Isaac creaban una atmósfera donde la esperanza comenzaba a florecer. Fue entonces cuando el anciano anunció, si el Dios de Ismael y de Isaac está llamando a una conexión entre nuestros pueblos, entonces debemos escuchar. Caminemos juntos hacia su luz, y seamos partícipes de lo que vendrá. La multitud, ahora con la mirada fija en los dos hermanos, comenzó a abrirse, y el vacío de la división dio paso a la posibilidad de unidad. Ismael sintió que el viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo el aliento del Espíritu Santo que comenzaba a obrar en aquel lugar. De repente, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la escena con una luz brillante. Era como si el cielo mismo diera testimonio de la verdad que se estaba desvelando. Con los corazones latiendo juntos en sincronía, Ismael e Isaac supieron que, sin duda, había un nuevo camino trazado ante ellos. «Hijos de la tierra, levantaos», exclamó Ismael con voz poderosa. «Hoy, comenzamos un viaje juntos. El tiempo de divisiones ha terminado. Unámonos, familia, amigos, y caminemos hacia el propósito de Dios. La promesa que susurró a nuestros padres no se desvanecerá, sino que se expandirá y florecerá». Así, en medio de la arena y el sudor, se fue tejiendo un nuevo destino. Hombres y mujeres, unidos en un solo clamor, comenzaron a caminar hacia adelante, hablando entre ellos, compartiendo historias, y celebrando la nueva vida brotando en el corazón de aquellos que se atrevían a soñar. Los ecos de sus palabras viajaron por el desierto, y la promesa de unidad resonó en cada rincón, recordando que lo que ellos pensaban imposible estaba ahora en el horizonte de la realidad. Desde el alto cielo, Dios observaba la escena. Una nueva revelación se estaba formando, un canto a las naciones comenzaba a brotar. Ismael e Isaac, como heraldos de una nueva era, se darían cuenta de que el plan soberano de Dios estaba desatándose frente a ellos, lleno de vida y promesa, y la historia de la humanidad estaba a punto de entrelazarse con su destino. ¿Sería esta la nueva era de la reconciliación y la unidad, o habría más desafíos en el camino antes de que la promesa se cumpliera completamente? Las preguntas seguían flotando en el aire mientras avanzaban hacia lo desconocido, sabiendo que los cielos estaban velando por ellos y que el poder del Altísimo guiaba cada paso que daban en el viaje hacia la revelación completa de su plan.